Entonces, el equipo de movilidad de la Dirección de Internacionalización lo conforma la jefe de movilidad, Yadira Mogollón, y 3 gestores de movilidad y una asistente administrativa. Dentro de los gestores de movilidad están mis compañeros Angélica Cuevas y Anderson Henao, y nuestra asistente administrativa, mi compañera Floral Basoto. Dentro de las pautas que tenemos que tener en cuenta en esta reunión es que primero la reunión va a ser grabada y compartida. Tendremos un espacio de 10 minutos al final de la presentación para hacer preguntas y respuestas. Y durante toda la presentación ustedes van a tener acceso a un QR que en este momento lo están viendo en la esquina superior de su pantalla. Entonces, este QR, si ustedes lo escanean, los llevaría directo a la convocatoria de intercambios y a la lectura de todas las condiciones que vamos a explicar dentro de esta presentación. Si tienen dudas de tipo académico, es necesario que ustedes se contacten directamente con el coordinador de su programa debido a que nosotros tenemos la autorización únicamente de resolver dudas de tipo administrativo. El orden de la reunión, entonces, pues vamos a tener primero información sobre la convocatoria, información pues como que para que ustedes se informen y se postulen. Y dentro de este postúlate, pues vamos a hablar de las diferentes oportunidades en las que ustedes pueden postularse dependiendo del tipo de programa académico que ustedes cursan en Uniandes. Allí vamos a hablar un poco más de qué son estos convenios bilaterales, qué significa CINDA, qué significa un convenio Magallanes tipo SMILE, qué significa la red G3 para la Facultad de Ingeniería y qué significa la red Sui Juris para la Facultad de Derecho. Adicionalmente, después de esto vamos a hablar sobre el requisito de idioma, que conocemos es una piedra angular en toda nuestra convocatoria. Luego vamos a hablar del cronograma de la convocatoria, qué costos debemos cubrir para realizar un intercambio, no solamente cuando estemos de viaje, sino antes, durante y después. Y por último, vamos a hablar cómo podemos agendar una reunión con movilidad, es decir, con cualquiera de nosotros los gestores. Y luego tendremos nuestro espacio de preguntas y respuestas. Entonces, en primer lugar, en esta convocatoria de intercambios 2023-10, vamos a tener abierta 3 distintos tipos de convocatorias. La primera es intercambio de pregrado, que son todo lo que incluye convenios bilaterales, nuestra vinculación a la red CINDA, que también nos permite hacer movilidad académica, y también nuestra vinculación a la red Magallanes, que le permite a los estudiantes de ingeniería y algunos casos de arquitectura realizar movilidad académica. Tendremos el intercambio de pregrado para la Facultad de Ingeniería, muy específicamente a través de la red GE3, y también para la Facultad de Derecho a través de la red Sui Juris. Todas estas redes nos permiten hacer movilidad académica, solamente que tienen sus particularidades y por eso nos vemos como en la necesidad de hacer una distinción entre ellas. ¿Listo? En primer lugar, tenemos los convenios bilaterales, CINDA y Magallanes, pertenecientes a la red Magallanes, y los convenios se llaman SMILE. Aquí a estos convenios se pueden postular todos los estudiantes de todos los programas de Uniandes, dependiendo de cómo esté configurado el convenio. Entonces, esta configuración se puede dar a través de bilaterales. Bilaterales significa que es la Universidad de los Andes quien hizo un convenio directamente o una negociación directamente con la universidad de destino. En este caso podemos tener convenios generales, significa que es Universidad de los Andes realizando una negociación, un convenio con la universidad de destino, o tendremos convenios específicos en lo que significa que es la facultad en específica eh, haciendo una negociación
que terminaría en un convenio de movilidad académica con una facultad de una universidad de destino específica. Acá es muy importante revisar que, por ejemplo, si yo me estoy postulando a un convenio general, revisar si ese convenio, si la universidad, así sea un convenio general, si esa universidad tiene o no tiene mi programa académico, tiene o no tiene materias que pues, yo pueda ver durante mi intercambio y que luego me sirvan para homologarlas en Uniandes. ¿Por qué? Porque aunque los convenios son generales, significa que están técnicamente abiertos a todos los programas de pregrado de la Universidad de los Andes, pues pueden existir restricciones de diversos tipos, como la universidad tiene una restricción de no ofrecer todos sus programas a los estudiantes internacionales, los estudiantes de intercambio, o simplemente la universidad no está configurada para dar eh, enseñanza o no tiene programas de enseñanza para los diferentes campos de estudio que tenemos en Uniandes. Por ejemplo, si es una universidad que solamente tiene una oferta académica dirigida a las artes o al diseño, pues no me va a servir si yo soy un estudiante, ejemplo, de ingeniería. De igual manera, los convenios específicos es muy importante aclarar que eh, estos convenios son únicamente o están únicamente disponibles para estudiantes de las facultades o de los programas para los cuales están habilitados. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo veo que hay un convenio específico de la Facultad de Administración, por ejemplo, si yo no estoy cursando un programa de la Facultad de Administración, pues no me voy a poder postular a este convenio porque pues no estará disponible para mí y eso puede poner en peligro mi postulación. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esos dos aspectos en términos de los convenios bilaterales. Los convenios bilaterales, cuando estén revisando las universidades, los van a poder identificar porque en la parte de abajo de nuestro portal nuestro publisher de la convocatoria va a tener el nombre de convenio general o convenio específico para que ustedes también puedan identificarlos y si tienen alguna duda, pues nos pueden preguntar y nosotros con mucho gusto los ayudaremos a resolverla. En segunda medida tenemos la red CINDA a la cual pues Uniandes pertenece. En este es importante que ustedes tengan en cuenta que aunque allí hay muchas universidades, deben tener mucho cuidado cómo buscan los programas que están ofertados dentro de esta red. ¿Esto qué quiere decir? La red CINDA o las universidades cuando ingresan a la red CINDA pueden escoger con cuántos programas de su oferta académica ingresan o qué oferta académica tienen disponible dentro de la red y qué oferta académica no tienen disponible dentro de la red. ¿Esto qué puede significar? Que aunque yo vea que la universidad está disponible dentro de la red CINDA, y tal vez me vaya a la página web de la página de la universidad de destino y vea un programa, esto no significa que ese programa va a estar incluido en la red CINDA. Entonces, dentro del publisher de la convocatoria, ustedes van a ver en restricciones, si ustedes están interesados en una universidad CINDA, van a ver que en el área de restricciones van a tener unas instrucciones específicas para que puedan ingresar a la página de la red CINDA y verificar si el programa que ustedes desean está ofertado o no para que se puedan postular por allí. Por último, tenemos los convenios de la red Magallanes. Estos convenios se denominan SMILE y son específicos de ingeniería y en algunos casos incluye también arquitectura. Entonces, a estos convenios únicamente se podrán postular los estudiantes de ingeniería y en algunos casos los estudiantes de arquitectura. Sin embargo, pues estos convenios también pueden tener algún tipo de restricción, por ejemplo, si solo aceptan estudiantes de ciertos tipos de programas de ingeniería. Eso también lo vamos a encontrar en el publisher de la convocatoria cuando ustedes ingresan a revisar las universidades. ¿Qué deben tener en cuenta? Entonces, lo primero, revisar las oportunidades disponibles y los requisitos que ustedes necesitan pues, tener en cuenta dependiendo de los intereses personales y académicos. No solamente
centrarse en los requisitos académicos, también centrarse en los personales, revisar si esa es una universidad a la que a mí me gustaría irme, si esa es una ciudad a la que con la que yo estaría contento o podría irme. Es muy importante que lo reflexionen porque eso va a ser pues va a ser una decisión fundamental para este proceso en adelante. Revisar también el diagrama sobre los requisitos de idioma. En un momento vamos a tener una sección específica para esto, pero en el portal tenemos un diagrama que les va a ayudar a revisar si ustedes necesitan o no presentar algún documento para certificar su idioma. Y no solo eso, sino qué tipo de documento deberían presentar con su postulación dependiendo de las universidades o la universidad a la que ustedes se quieren postular. Recuerden que ustedes deben tener los exámenes si es que necesitan el examen porque la universidad se lo solicita, el examen y los resultados oficiales antes del cierre de la convocatoria, ya que no aceptamos resultados parciales o capturas de pantalla o capturas de banners si es que ustedes se tienen que presentar con un certificado de notas, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa deben revisar? La carpeta con el coordinador académico del programa por el cual se van a postular. En este caso, si se van a postular por distintos programas, es decir, si una opción la van a escoger por un programa y la otra opción la van a escoger por otro programa, en el caso de que estén estudiando dos programas de pregrado en la Universidad de los Andes, pues deberán hacer la misma revisión con cada coordinador académico. Aquí es importante que ustedes les mencionen, por ejemplo, las universidades en las que ustedes están interesados y el semestre en el que ustedes quieren realizar la movilidad, qué restricciones tendrían, qué deberían tener en cuenta, cómo deben hacer el proceso de homologación si resultan preseleccionados. Y por último, les recomendamos revisar con sus padres o acudientes todos estos planes. Si bien en algunos casos nosotros tenemos tenemos estudiantes que nos dicen, mis padres o acudientes no me van a apoyar de manera económica en el intercambio, de todas maneras es un apoyo emocional que pues va a ser determinante en todo este proceso y por lo cual es muy importante. Y pues si mis padres o acudientes van a ser los responsables de los costos económicos de todo este proceso, pues también comunicarles qué acarrea esto y tal vez mostrarles el cuadro que tenemos en nuestro portal de la convocatoria, en donde explicamos los costos económicos de exámenes, certificados, traducciones, pago de matrícula, etcétera, etcétera. Recomendaciones. Si ustedes están presentando por un por el programa académico de administración, pues van a necesitar dos cartas de recomendación de profesores vinculados a la Facultad de Administración desde hace mínimo un año. Uno de esos profesores debe ser de planta o tiempo completo. Entonces, y también debe llevar la Facultad de Administración mínimo un año. ¿Ustedes qué deben hacer con esto, para estas cartas? Ustedes no deben pedirle una carta como tal en físico a su profesor, sino deben pedir la autorización a sus profesores para escribir el nombre y el correo electrónico en su formulario de postulación. Eso es todo lo que nosotros les vamos a pedir hasta antes del cierre de la convocatoria. ¿Listo? O sea, si ustedes deben tener, si son estudiantes de administración y se están presentando por administración, el nombre completo y el correo electrónico de sus profesores. ¿Cómo hacen para saber si un profesor es de planta o de cátedra? De la Facultad de Administración, ingresan a la página de la Facultad de Administración y allí en la sección de profesores para encontrar cuáles son de planta y cuáles son de cátedra. Para los estudiantes de arquitectura y diseño, les recomendamos que alisten su portafolio, ya que deben tener la aprobación del mismo para completar la postulación. El formato lo van a encontrar, el formato que ustedes deben tener aprobado, lo van a encontrar en el portal de la convocatoria. Entonces lo descargan y de acuerdo con las instrucciones que están en el portal, ya sea lo envían por correo o solicitar una cita para que en esa cita puedan revisar ese formato y tenerlo autorizado.
En términos de requisitos de postulación para los convenios bilaterales, los convenios de la red CINTA y los convenios de la red Magallanes, denominados SMILE, van a tener que cumplir los siguientes requisitos de postulación. 1. Estar matriculado en la Universidad de los Andes. ¿Esto qué significa? Tanto al momento de la postulación, es decir, en el semestre 2022-10, que es el semestre en el que estamos en este momento, tanto en el momento en el que somos preseleccionados, que sería en el semestre de 2022-20, y también en el semestre de 2023-10, que es el semestre en el que ustedes van a hacer su movilidad académica. Estar cursando al menos tercer semestre al momento de hacer la solicitud, es decir, en este momento ustedes como mínimo deben estar cursando tercer semestre para postularse. Tener un promedio ponderado mínimo de 3,25 y tener materias por cursar. No es posible postularse a un intercambio si ustedes pues ya han terminado materias o no tienen materias por cursar. Es importante mencionarles que para la Dirección de Internacionalización es un requisito que ustedes como mínimo tengan una materia homologable durante su intercambio. Entonces es por esto que hacemos la claridad de no haber terminado materias para postularse a la convocatoria. Otros requisitos de postulación: diligenciar en su totalidad el formulario de inscripción y cargar todos los documentos requeridos por medio de la plataforma MoveOn Uniandes correctamente. Si ustedes tienen un error en los documentos, lamentablemente no podremos hacer cambios luego del cierre de la convocatoria. Requisito adicional para estudiantes de administración: como ya lo había mencionado, las 2 cartas de recomendación de profesores vinculados a la Facultad de Administración desde hace mínimo un año. Una de ellas, como mínimo, debe ser de un profesor de planta o tiempo completo. Requisito adicional para estudiantes de arquitectura: además de listar su portafolio y prepararse para tenerlo aprobado, pues deben tener en cuenta que solo van a poder hacer el intercambio en quinto, séptimo u octavo semestre. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a poder postular en tercero, quinto y sexto semestre. Estos semestres van a corresponder a las materias cursadas y aprobadas, no al número de semestres que ustedes llevan a la universidad. Sabemos que este número a veces puede diferir, entonces en términos de créditos, cuando estamos hablando de postularse en tercero, quinto o sexto semestre, y para hacer la movilidad académica en quinto, séptimo u octavo semestre. No van a haber excepciones en términos de las materias correspondientes a sexto y noveno semestre, ya que estas deben ser cursadas y aprobadas únicamente en Uniandes y no están sujetas a ser homologadas. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta los estudiantes de arquitectura. Y en general, pues recuerden que no deben tener una sanción disciplinaria al momento de realizar el intercambio. ¿Listo? Muy importante también. ¿Qué documentos van a necesitar? Primero van a necesitar el formulario de postulación. Lo deben diligenciar o lo pueden diligenciar desde el momento en el que esté disponible, que será el miércoles 9 de marzo de 2022, y hasta el miércoles 27 de abril a las 10 a.m. que se cierra la convocatoria. Ustedes pueden hacer una apertura del formulario, ingresar por ejemplo, sus datos básicos y guardarlo y luego ir completando ese o diligenciando ese formulario a medida que pasa el tiempo dentro de la convocatoria. Nuestra recomendación es que no se esperen a tener absolutamente todo listo para empezar a diligenciar este formulario, porque podemos tener inconvenientes, en especial si están haciendo todo o cargando todos sus documentos el miércoles 27 de abril a las 9:55 de la mañana. Entonces, la recomendación: no se esperen hasta el día y hora de cierre de la convocatoria para cargar estos documentos o diligenciarlos, ya que la plataforma pues, puede tener inconvenientes. Y pues lamentablemente, después de cerrada la convocatoria, no es posible hacer ningún tipo de excepción.
Este formulario ustedes lo van a encontrar en el apartado de formularios disponibles en la sección Postúlate en 2023-10. Esto estoy hablando para que, digamos, se puedan ubicar dentro del portal de la convocatoria 2023-10. La carta de los padres o tutores autorizando la participación en el programa de intercambio y responsabilizándose de los gastos y demás compromisos que les exija este programa. Esta carta también la van a poder descargar desde el portal de la convocatoria. Es importante que esta carta la diligencien desde el computador, ya sea en un navegador tipo Chrome o en Adobe, por ejemplo, también lo van a poder diligenciar allí y la impriman, la hagan firmar o la hagan firmar directamente. ¿Listo? Porque hacemos la recomendación de diligenciarla en, digamos, computador, porque hay unos campos que están automatizados y van a tener menos inconvenientes si lo diligencian de esa manera a si lo diligencian manualmente, si imprimieran el formato y lo diligenciaran manualmente. La carta de motivación es un documento en el que deben dar respuesta a las preguntas que están en la guía de elaboración. Tengan en cuenta si ustedes ya habían antes revisado la guía de elaboración o antes se habían presentado a la convocatoria de intercambios y en este momento se están postulando de nuevo. Esta guía cambió, entonces es importante que por favor la revisen, la estudien y hagan una carta de motivación de acuerdo con las especificaciones que tenemos en esta nueva guía. El certificado de notas oficiales del semestre 2021-20 también lo van a necesitar. Este lo van a tener que adjuntar en formato PDF. Por favor, no capturas de banner, no aceptamos ninguna captura de banner, ya que ustedes tienen su certificado en su correo Uniandes. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Deben dirigirse a su correo Uniandes y buscar el último correo que les haya llegado desde calificaciones@uniandes.edu.co, descargar el PDF y adjuntarlo en la postulación. Y una foto a color tipo documento, fondo blanco, formal. ¿Qué otros documentos van a necesitar? Esto depende, por ejemplo, los resultados del examen del idioma pertinente dependerá muchísimo del tipo de universidad a la que ustedes se van a postular. Entonces, vamos a hablar más a fondo en la siguiente sección, en la sección en la que hablamos del requisito de idioma. Sin embargo, como para dar información general, tengan en cuenta que las universidades varían en los requisitos, tanto de exámenes como de puntajes exigidos para la admisión. Por lo tanto, va a ser su responsabilidad confirmar esta información en el fact sheet y en el sitio web de estudiantes internacionales de cada una de las universidades a las que ustedes quieren presentarse. Si ustedes necesitan una guía, nosotros tenemos esa guía, ya está en el portal, lo pueden acceder o en un momento vamos a hablar un poco más de los diferentes casos que encontramos. Y si después de haber revisado esa guía, solo después de haber revisado esa guía, tienen más dudas, tienen preguntas, pues nos pueden consultar y nosotros con mucho gusto vamos a resolver esas dudas que tengan. Y pues como aviso final, no vamos a recibir documentos después de la fecha límite, como ya les habíamos informado. No hay posibilidad de hacer cambios, de recibir documentos por correo electrónico o de recibir documentos después de la fecha límite. El listado de universidades, entonces ya está publicado el listado de universidades. Para esta convocatoria, por favor, pueden escanear el código QR que encuentran en la parte superior de la pantalla y dirigirse al publisher de la convocatoria. Este publisher es un publisher específico con las universidades que están habilitadas únicamente para la convocatoria de 2023-10. Entonces, es importante que ustedes hagan la búsqueda a través de haciendo los filtros, por ejemplo, por su programa. De nuevo, ustedes no pueden postularse a una universidad que no tenga habilitada, que no esté habilitada para su programa. Y el programa, pues es el programa en el que oficialmente ustedes están estudiando en la Universidad de los Andes
y por lo tanto, no, si ustedes no lo tienen oficializado en Banner, pues no va a ser posible que ustedes se postulen a esa universidad por algún otro programa. ¿Listo? Asimismo, para la convocatoria de 2023-10 no vamos a publicar los cupos tentativos disponibles en el portal de MUBON debido a la incertidumbre que todavía tenemos y que ha sido ocasionada por la pandemia. Asimismo, tenemos que algunas universidades han cancelado sus programas de intercambio para el semestre 2022-20 y esto afecta pues, a su vez a la convocatoria y a los cupos que tenemos disponibles para 2023-10. Tengan en cuenta que estas cancelaciones pueden seguir ocurriendo, por lo que existe la posibilidad que en las universidades que en este momento se estén ofertando se eliminen del portal de MUON. Cuando se eliminan del portal de MUON lo hacemos sin previo aviso y esto puede suceder hasta antes del cierre de la convocatoria. Les recomendamos por favor que lean en el fact sheet de las universidades, revisar los cursos que ofrecen o la oferta académica que tienen, el campus, la ciudad, la documentación requerida y si tienen o no tienen restricciones o si les van a solicitar un pago adicional a los de la matrícula, por ejemplo, administrative fees o algún otro tipo de pago adicional que no sea términos de matrícula. Es muy importante que tengamos en cuenta cuál es el proceso de preselección de los candidatos, porque en algunas ocasiones tenemos estudiantes que tienen algún tipo de confusión sobre este. Entonces, después del cierre de la convocatoria, la Dirección de Internacionalización hace la revisión de sus postulaciones y también lo hace la facultad. En este momento, ustedes pueden tener una de sus opciones, digamos, rechazada porque no cumplen con los requisitos o si en definitiva no cumplen con ninguno de los requisitos de las tres de las tres universidades o de las dos universidades a las cuales se postularon, pues su postulación quedaría rechazada en este proceso, en este momento. Después de que nosotros hacemos esa revisión de las postulaciones, pues ustedes pueden ser preseleccionados o no pueden ser preseleccionados para la universidad o por parte más bien de la Universidad de los Andes. ¿Listo? Esto, ¿cómo puede ocurrir o qué factores pueden, que se pueden tener para que yo sea preseleccionado o no en la convocatoria? El número de plazas disponibles, dependientemente de el número de plazas disponibles, pues vamos a tener un tema que es de oferta y demanda, por lo cual es importante que ustedes tengan en cuenta que esta es una competencia y el hecho de que ustedes se postulen a una universidad no les garantiza que el cupo les va a ser dado en esa universidad. Muy importante eso. Y pues como en la competencia se va a tener en cuenta el perfil académico del estudiante para asimismo pues que ustedes entren a competir por esos cupos dentro de las universidades a las que se postularon. Solo pueden ser preseleccionados en una opción. Entonces, si ustedes tienen o ustedes nos indicaron en su formulario que fueron preseleccionados, o que ustedes quieren primera, segunda y tercera opción, solamente van a poder ser preseleccionados en una de ellas. Y nosotros y la facultad va a tener en cuenta el orden de prioridad expresado en el formulario. Muy importante. Luego de esto, continuaremos con la nominación y la postulación para las personas que hayan sido preseleccionadas. Entonces, si ustedes fueron preseleccionados, van a continuar con el proceso de nominación y postulación con nuestro acompañamiento y dentro de las fechas indicadas. Y finalmente, es la Universidad de Destino quien da la selección final. Y es importante aclarar que la Universidad de Destino también se puede reservar el derecho de admisión final a el programa de intercambios. Entonces, no es seguro que ustedes, aunque sean preseleccionados, van a ser aceptados por la Universidad de Destino, para que lo tengan muy en cuenta. Tenemos también el intercambio de pregrado para la Facultad de Ingeniería.
a través de la red G3. Antes de continuar, quiero aclarar que para los estudiantes de ingeniería, pues se pueden postular para los convenios que habíamos explicado en la anterior sección y adicionalmente tienen esta otra opción de postularse a la red G3. No es una o la otra, se pueden postular a ambas. Entonces, para el intercambio de pregrado, para la red G3, pues se pueden postular únicamente los estudiantes de ingeniería o que estén cursando un programa de pregrado de la Facultad de Ingeniería. Los estudiantes también pueden diligenciar el formulario del convenio bilateral SINDA y Magallanes Smile y además el de la red G3. ¿Listo? Vamos a tener o la facultad va a tener un interés muy especial para que ustedes realicen sus movilidades en las universidades con las que no tienen convenios, la Universidad de los Andes. Entonces, por ejemplo, universidades en Estados Unidos, en Japón, China, Israel, pues van a tener prioridad esas universidades con las que simplemente no tenemos convenios bilaterales. Para hablarles un poquito más de qué significa la red G3, pues esta red es un programa que permite el intercambio académico de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes hacia cualquier universidad participante ubicada en Asia, Australia, Europa, Medio Oriente y Estados Unidos. Este programa tiene como objetivo que el estudiante obtenga reconocimiento académico en la universidad de origen y gane experiencia internacional en un programa de intercambio. Este reconocimiento académico, ¿cómo se da? A través de las notas que ustedes ganan. De ninguna manera ustedes van a obtener un título por participar en este intercambio académico a través de esta red. ¿Qué recomendaciones deben tener en cuenta si desean postularse a esta red? 1. En la convocatoria debes presentarte a la red, es decir, deben diligenciar dos formularios. Uno, el de la convocatoria de convenios bilaterales SINDA y Magallanes, y además deben diligenciar el formulario de la red G3. Si ustedes no diligencian el formulario de la red G3, pues no entrarían dentro de la competencia para los cupos de la red G3. El estudiante preseleccionado para esta red tendrá la oportunidad de escoger la universidad a la cual se desea postular durante el proceso de nominación a las instituciones socias. ¿Esto qué quiere decir? En este momento ustedes no van a elegir universidades, ustedes solamente van a elegir postularse a la red G3. ¿Cuándo van a conocer las universidades? Si ustedes resultan preseleccionados para la red G3 y cuando la red G3 nos confirme la oferta académica o la oferta de universidades para el periodo 2023-10. En ese momento les vamos a informar de cuáles son las universidades a las que ustedes tienen disponibilidad y de ese listado deberían escoger las dos universidades a las que se postulan a la red G3. Pero eso solo va a pasar si ustedes son preseleccionados. En este momento solamente van a escoger que se postulen a la red G3. Visiten la página de la red G3 para conocer la oferta de universidades disponibles y los requisitos académicos de las instituciones. Entonces, por ejemplo, ustedes también dentro del portal de la convocatoria van a tener como el listado de las universidades que en el pasado han sido permitidas o han sido autorizadas para que los estudiantes se presenten. Es muy importante que tengan en cuenta que esta lista es una lista tentativa y la oferta final pues va a depender de lo que nos envíe la red G3 para 2023-10. Ustedes deben anexar la certificación del idioma oficial si aplica para el caso en el que pues, se vayan a postular, por ejemplo, o quieran postularse a la red G3 a una universidad en Estados Unidos. Entonces ustedes van a revisar esa universidad en Estados Unidos, qué puntajes o qué exámenes solicita y a partir de eso envían el requisito de idioma en el formulario de la red G3. Revisen de nuevo
como recomendación general, revisar la carpeta con el coordinador académico del programa y asegurar que las opciones escogidas, programas o cursos, aunque aquí no escogemos opciones, sí podemos tener o podemos estar pensando en unas súper específicas, sean aceptadas por el coordinador académico y coméntenle a sus padres de los planes que tienen y de los gastos que este programa incluye. ¿Qué otros requisitos de postulación deben tener en cuenta? Ustedes deben estar cursando el programa de pregrado o un programa de pregrado en la Facultad de Ingeniería. Deben estar interesados en realizar un semestre. Este semestre no es prolongable, un semestre de estudios en alguna de las universidades participantes de la oferta de la red G3, con las cuales no exista un convenio bilateral con Uniandes y sea aprobado por la facultad para el semestre 2023-10. Deben estar también matriculados en la Universidad de los Andes en el momento de postularse 2022-10, en el semestre anterior a la realización del intercambio 2022-20 y en el semestre que van a hacer el intercambio que sería 2023-10. Y deben estar cursando como mínimo mi cuarto semestre del programa de ingeniería por el cual se van a postular. ¿Qué requisitos de postulación también deben tener en cuenta? Deben tener un promedio igual o superior a 3,75. Aquí, como pueden ver, pues es modificado el promedio mínimo que ustedes deben tener para postularse a la red. Como recordarán, para el otro formulario, el promedio mínimo es 3,25. Aquí el promedio mínimo para la red G3 es 3,75. No encontrarse sancionado disciplinariamente en el momento de realizar el periodo de estudios en el exterior. No es posible aplicar hasta convocatoria si ya ha terminado materias de su programa y pues debe cumplir con los requisitos de idioma dependiendo de la universidad a la cual desea postularse y pueden revisar esa información en esta página web de la red G3. ¿Qué documentos les va a pedir el formulario? Les va a pedir una carta de autorización de padres o tutores que es diferente a la carta que vamos a tener para el otro formulario. Entonces, eso es muy importante. Esta carta tiene un formato diferente y también pues les recomendamos que lo diligencien directamente en un computador, ya que va a ser mucho más sencillo todos los campos que tenemos automatizados, diligenciarlos allí. Carta de motivación. En esta carta también deben dar respuesta a las preguntas que están en la guía de elaboración, la nueva guía de elaboración, y la única diferencia es que deben estar enfocados específicamente a la red GE3. También deben adjuntar el certificado de notas de 2021-20 con un promedio igual o superior a 3,75 y el requisito de idioma exigido por cada universidad, pues por la universidad a la que ustedes tienen interés, si es que esta universidad solicita un requisito de idioma. El listado de universidades, entonces, como les había comentado, en el portal de la convocatoria, ustedes van a poder encontrar la oferta de universidades que sirve como referencia para quienes deseen postularse a esta red. Sin embargo, este listado no representa la oferta final de universidades que estarán disponibles para el estudiante preseleccionado para G3, porque puede cambiar. ¿Cómo va a ser el proceso? Va a ser muy similar. Después del cierre de la convocatoria, nosotros hacemos una revisión de las postulaciones. Vamos a aceptar o rechazar las postulaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes cumplan con los requisitos. Vamos a revisar eso y luego de eso se va a dar el tema de la preselección o pues del proceso de preselección. Tengan en cuenta que ustedes pueden ser preseleccionados o no pueden ser preseleccionados, ya que esta es una competencia y también se van a tener en cuenta los temas de oferta y demanda, en este caso para la red, no para las universidades, sino para la red G3, y el perfil académico de los estudiantes pues va a ser determinante dentro de esta competencia. La nominación y postulación, entonces el estudiante se nomina a la red G3 y dentro de la red G3, cuando ya hace todo el proceso de postulación, es que hace la selección de las universidades a las cuales se desea postular. Recuerden que estas universidades deben ser aprobadas por la facultad.
Aquí también. Y luego de eso, pues se hace la selección final por parte de la universidad de destino. Tengan en cuenta también que esta selección final pues va a depender de la decisión que tome esta universidad y pues la universidad puede tener total autonomía de aceptarlos o rechazarlos en el programa. Importante, si ustedes se postulan a convenios bilaterales, SINDA y Magallanes y además se postulan a la red G3, solo van a quedar preseleccionados en alguna de esas, es decir, o en las primeras 3 opciones que pusieron en el primer formulario o en la red G3. No van a quedar preseleccionados en G3 y adicionalmente en algún convenio de los que antes habíamos mencionado. Para el intercambio de la Facultad de Derecho a través de la red Sui Juris, pues también solamente se van a poder postular los estudiantes de la Facultad de Derecho de pregrado de Uniandes. Ustedes van a poder diligenciar el formulario de convenio bilateral SINDA y Magallanes y adicionalmente el de la red Sui Juris, si así lo desean. Importante, van a anexar la certificación del idioma oficial si aplica en el caso. Entonces, si ustedes desean postularse a una universidad que tiene algún requisito específico de idioma, van a tener que anexar esta certificación dentro del portal, dentro del formulario de la red Sui Juris. De nuevo, deben revisar la carpeta con el coordinador académico y asegurarse que las universidades pues, a las que ustedes están pensando postularse pues sean aceptadas por el coordinador y tengan materias que ustedes puedan luego homologar en Uniandes. Deben comentarle a sus padres y acudientes también de estos planes. ¿Qué requisitos de postulación van a tener? Estar cursando en un programa de pregrado de la Facultad de Derecho, estar interesado en hacer un semestre de estudios no prolongable en cualquier universidad de la red participante Sui Juris para el semestre 2023-10, estar matriculado en la Universidad de los Andes en este momento, 2022-10, en el semestre anterior a realizar el intercambio, 2022-20, y durante el semestre de intercambio, 2023-10. Deben estar cursando mínimo quinto semestre del programa de pregrado de Derecho, deben tener un promedio mínimo de 3.75, no encontrarse sancionado disciplinariamente en el momento de realizar el periodo de estudios en el exterior y no haber terminado materias del programa de Derecho. ¿Qué documentos van a necesitar? La carta de autorización de padres, de nuevo, es una carta diferente a la carta del formulario que ustedes van a tener que adjuntar en el formulario de convenios bilaterales de la red SINDA y de SMILE. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, son 2 cartas diferentes. Carta de motivación, también van a tener que pues, revisar la nueva guía de elaboración para esta carta de motivación, pero la diferencia va a estar es que ustedes van únicamente a hablar de por qué quieren hacer un intercambio por la red Sui Juris. El certificado de notas del el semestre 2021-20 con un promedio igual o superior a 3,75 deben adjuntar el PDF que les envían desde calificaciones@uniandes.edu.co, el requisito de idioma exigido por cada universidad, si es el caso, por ejemplo, de Brasil o si ustedes desean ver materias en inglés. También el listado de universidades en este momento está disponible dentro del portal de la convocatoria y, sin embargo, este listado va a servir más bien como referencia o como guía para los estudiantes que estén interesados en esta red, pero no representa la oferta final de las universidades para 2023-10 a través de la red Sui Juris. Esto puede sufrir cambios. El proceso de preselección va a ser muy similar al que acabo de explicar a través de la red G3. Después del cierre de la convocatoria, aceptamos
rechazamos las postulaciones basados en que cumplan o no los requisitos de postulación. Después de esto pasan a una etapa de preselección en el que ustedes pueden ser o no ser preseleccionados. Se van a tener en cuenta el número de plazas disponibles para la red en términos de oferta y demanda. Y va a ser muy importante el perfil académico, pues para la competencia. La nominación y la postulación se realiza luego de que el estudiante haya sido preseleccionado. El estudiante se nomina a la red y cuando se hace la nominación y el estudiante está haciendo la postulación, es que tienen ustedes la oportunidad de escoger las universidades a las cuales se quieren postular. Estas universidades deben ser previamente aprobadas por la facultad, teniendo en cuenta que se va a tener prioridad a aquellas universidades con las que la facultad o Uniandes no tiene un convenio de movilidad académica. Y por último se va a dar la selección final, entonces también recuerden que es la universidad de destino quien tiene la última palabra en términos de selección final. Bueno, pasamos a la sección de requisito de idioma. Entonces aquí la pregunta es, ¿necesito anexar un certificado de idioma en mi postulación? La respuesta general que ustedes van a recibir de cualquiera de nosotros, los gestores, es depende del idioma en el que vayas a tomar las clases en la universidad de destino y depende de la universidad de destino. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos casos dependiendo de estos dos factores, dependiendo del idioma en el que ustedes las vayan a tomar y dependiendo de la universidad de destino como tal. Entonces vamos a ver una serie de casos a continuación. Estos casos los van a encontrar igual en la guía de idioma que ustedes encuentran dentro del portal. Entonces, si ustedes van a tomar clases en español, no es necesario que ustedes adjunten un certificado de idioma a menos que la universidad lo indique. Tenemos que, por ejemplo, para el caso de IE Universidad o de Ramón Llull para Derecho, ustedes van a tener que adjuntar algún certificado de idioma. ¿Esto dónde lo pueden encontrar? En el fact sheet de la universidad. ¿Listo? Entonces, como regla general, si ustedes van a tomar clases en español, pues no es necesario que ustedes adjunten un, un examen de idioma. Sin embargo, hay algunas universidades que así ustedes vayan a tomar clases en español, les van a solicitar un requisito de idioma. En este caso sería inglés para las dos universidades que tenemos en el ejemplo. Si van a tomar clases en inglés, podemos tener diferentes casos. Entonces, caso número 1. La universidad me exige un examen vigente con puntajes o niveles específicos. Acá tenemos que tener en cuenta que hay muchas universidades que nos dicen una o las dos cosas. Hay algunas universidades que me dicen debe tener un nivel específico. Debe tener un examen vigente de nivel B2. Y hay otras universidades que me dicen, debe tener un examen vigente, por ejemplo, TOEFL o IELTS, de puntajes. El puntaje total debe ser de X y dentro de las bandas, por ejemplo, cuando estamos hablando de listening, reading y todas esas bandas, también van a solicitar algunos puntajes específicos. Entonces, debemos tener mucho cuidado en la manera en que leemos cuáles son los puntajes que nos piden para así, pues, revisar si los cumplimos o no con el requisito de idioma que tengo. En este caso, pues los exámenes internacionales del idioma inglés, esto únicamente aplica para inglés, tiene una vigencia de 2 años a partir del momento en el cual se presenta. Por tanto, si ya tienen un examen, deben verificar que esté vigente y que cumpla por los puntajes o niveles exigidos por la universidad de destino. En algunas ocasiones tenemos estudiantes que nos preguntan si deben estar vigentes al momento de postularse con Uniandes, al momento de postularse con la universidad o en qué momento es que pierde esa vigencia. Y eso va a depender mucho de lo que nos diga la universidad. Como regla general, debe estar vigente al momento de postularse con la universidad de destino. Es decir, que si ustedes están postulándose para 2023-10, muy probablemente van a tener que hacer todo el proceso de postulación en el semestre anterior al viaje, es decir, en 2022-20.
estas cuentas, lo que me lleva a pensar es que mi examen debe estar vigente hasta mitad o dependiendo si tienen unas fechas más lejanas del semestre 2022-20 para que mi examen no pierda vigencia. Sin embargo, hay unas universidades que nos indican que el examen debe estar vigente al momento en el que el estudiante hace el registro en la universidad de destino. Esto quiere decir que si ese es el caso, ustedes deberían tener el examen vigente hasta 2023 días, hasta que ustedes hacen el proceso de registro en la universidad de destino. Es muy importante que tengan en cuenta que es obligatorio que anexen a la postulación la copia del examen original vigente, no se aceptan resultados parciales, no se aceptan resultados que les hayan llegado al correo, pero que no tengan los resultados oficiales, no se aceptan capturas de pantalla, no se aceptan fotos y no se aceptan tampoco My Best Scores. Este es mi primer caso. El segundo caso es el que la universidad me exige un examen y un nivel, pero no especifica si debe estar vigente. Tip. Las universidades que solicitan un examen vigente lo hacen de manera explícita. Lo dicen en sus requisitos, lo dicen en su página web, lo anuncian. Entonces, si ustedes entran a la página web o al fact sheet de la universidad y esto no está anunciado, es que probablemente aceptan uno vencido. Entonces, si este es el caso, si la universidad me exige un examen y un nivel, también les puede exigir unos puntajes en las bandas y un puntaje total, pero no especifica que esté vigente. En este caso, pueden enviar un examen vencido si este cumple con los puntajes y los niveles exigidos por la universidad de destino. Es obligatorio que anexen a la postulación el original vigente o vencido. De nuevo, no podemos aceptar. No podemos aceptar ningún tipo de resultados parciales, capturas de pantalla, fotos o My Best Scores. Si tienen dudas sobre si la universidad les acepta un examen vigente o vencido, un segundo. Si ustedes tienen dudas sobre si la universidad les acepta un examen vigente o vencido, nos pueden consultar a nosotros, ¿vale? Nosotros vamos a aclarar esa duda con mucho gusto. Nuestro tercer y cuarto caso, si van a tomar clases en inglés, es la universidad no me pide un examen, pero me pide tener un nivel adecuado para tomar las clases. O la universidad no me pide un examen ni especifica un nivel, pero yo voy a tomar las clases en inglés. En esos dos casos, aplica que ustedes deben presentarse con el certificado de notas de Uniandes en el que diga que ustedes cursaron y aprobaron el nivel 10 de inglés o que aprobaron el requisito de dominio de idioma a través de la homologación que ustedes realizan con la universidad cuando hacen el ingreso a la universidad. ¿Listo? Entonces pueden cualquiera de los dos. Si ustedes tienen el certificado e hicieron el proceso de aprobación de requisito de idioma, se les va a aceptar. Y también si cursaron y aprobaron los 10 niveles de inglés, también se les va a aceptar. Lo que no se acepta es el requisito de lectura. Muy importante. Si no han hecho esto, pero tienen un examen internacional vigente o vencido con un nivel mínimo de B2, es posible que se postulen con este examen. ¿Listo? En este tercer y cuarto caso. De nuevo, no se aceptan resultados parciales, no se aceptan capturas de pantalla, no se aceptan fotos y no se aceptan My Best Scores. Si ustedes van a tomar clases en francés, en alemán o en cualquier otro idioma y la universidad les exige un examen internacional, pues deben tener este examen internacional. Entonces, ustedes se pueden presentar con el examen internacional
o con el diploma del colegio internacional. Por ejemplo, si van a tener clases en francés, pues el diploma del Colegio Internacional de Francés les va a servir. Si van a tomar clases en alemán, les va a servir su diploma del colegio alemán y así sucesivamente. Entonces, o deben tener la certificación o deben tener el diploma del Colegio Internacional de francés, alemán o italiano o del idioma que ustedes necesiten. Si es el examen internacional, pues debe cumplir con los puntajes o niveles exigidos por la universidad de destino. Y pues es obligatorio que anexen una copia de la postulación del examen original o pues una copia del original de su diploma. De nuevo, no se aceptan resultados parciales, capturas de pantalla o fotos. Entendemos que ustedes pueden escanear el diploma o pueden escanear los resultados oficiales. Eso sí se permite. Lo que no se permite son como fotos de alguna captura de pantalla o de resultados parciales o que no nos permitan establecer si el resultado es válido o no. Si ustedes van a tomar clases en francés, en alemán o en cualquier otro idioma, pero solamente les indican que deben tener un nivel adecuado para tomar las clases, entonces ustedes se van a poder postular con el certificado de notas en donde conste que cursaron y aprobaron el nivel 6 de unidades del idioma por el cual van a tomar las materias. O si tienen pues una certificación, también se pueden postular con esa certificación, o si tienen el diploma, pues también se pueden postular con el diploma internacional del colegio francés, alemán o italiano, dependiendo del idioma. Preguntas muy usuales o muy comunes que nosotros tenemos cuando hablamos de requisito de idioma. Entonces, la primera pregunta, ¿tengo un IB o un High School Diploma? ¿Con este documento puedo certificar mi nivel de inglés? La respuesta va a ser sí, y solo si en el fact sheet o en la página web de la universidad está que ustedes les van a aceptar ese documento. Si ustedes cuando entran solamente mencionan TOEFL, IELTS, pues no es posible que ustedes se postulen con ese documento. Si cuando ustedes ingresan les acepta este documento, pues para nosotros no hay ningún problema. Nosotros también lo podemos aceptar, pero es muy importante que tengan en cuenta que debe estar explícito en la página de estudiantes internacionales o en el fact sheet. Puedo presentarme con el examen de Duolingo solo si la universidad de destino lo menciona o lo acepta dentro de los exámenes internacionales aceptados por ellos. De nuevo, debe ser mencionado de manera explícita tanto en el fact sheet o en la página web de estudiantes internacionales. Y la última es, me interesan 3 casos distintos, tres universidades y cada universidad tiene un caso distinto. ¿Con cuál debo cumplir? Deberán cumplir con el de mayor exigencia. ¿Vale? Entonces, si ustedes tienen dentro de sus 3 opciones una universidad que tengamos con el caso 1, pues deben cumplir con ese caso 1. Idealmente, ese caso 1 pues les hará cumplir las demás opciones. El cronograma. Entonces, la apertura de la convocatoria se da oficialmente hoy, 3 de marzo de 2022. La publicación de universidades participantes y activación del formulario de postulación tiene fechas distintas. Entonces, la publicación de las universidades participantes se da el 3 de marzo, hoy. Ustedes ya pueden revisar cuáles son esas universidades que están disponibles. Sin embargo, la activación del formulario de postulación se va a dar a partir del 9 de marzo de 2022. El cierre de la convocatoria lo tenemos el miércoles 27 de abril de 2022 a las 10 de la mañana. Muy importante, súper recomendado, por favor no lo dejen para el 27 de abril de 2022 a las 9:55, a las 9:57 o a las 10 de la mañana, porque van a encontrar que a las 10 de la mañana se cierra automáticamente el formulario y ustedes no van a poder enviar sus documentos. Y tal vez si lo están haciendo 5 minutos antes, pues hay algunas cosas, la tecnología a veces huele que tenemos afanes, que tenemos prisa y por lo tanto nos falla.
Entonces, la recomendación es que no lo dejen para la última hora. Notificación de resultados a los estudiantes lo vamos a hacer únicamente por correo electrónico y eso se hace el 6 de junio de 2022 durante el día o en el transcurso del día. La aceptación de la oferta en Mubon para estudiantes preseleccionados la vamos a tener desde el 6 de junio, que se anuncian los resultados, hasta el 13 de junio de 2022 a las 10 de la mañana. La apertura de la segunda ronda se hace el 22 de junio de 2022. Entonces, si ustedes no fueron preseleccionados en este momento, digamos, en el 6 de junio, no fueron preseleccionados, les va a llegar a su correo, en vez de decirles no fueron preseleccionados, les va a llegar a su correo una notificación de fueron autorizados para la segunda ronda. ¿Por qué? Porque no quedaron en ninguna de las tres opciones que ustedes escogieron, pero pues tendremos unas universidades restantes que nos gustaría ofertarles si es de su interés. ¿Listo? También les puede llegar este 6 de junio, eh, les puede llegar, son muy poquitos los casos, pero puede llegar un correo que diga que no fue autorizado por la facultad. Si este es el caso, es que ustedes no cumplieron con alguno de los requisitos. Promedio mínimo, semestre mínimo, alguno de los requisitos. Entonces, les recomiendo, si les llega ese mensaje, o bueno, antes más bien, que cumplan con los requisitos para postularse y evitar que llegue ese mensaje. Cierre de la segunda ronda, el 6 de julio de 2022. Nominación de estudiantes a universidad de destino se realiza desde agosto de 2022, dependiendo de las fechas de nominación establecidas por las universidades de destino. No todas las universidades de destino tienen las mismas fechas y por esto no hacemos las nominaciones en las mismas fechas. La reunión de estudiantes preseleccionados se va a hacer por universidades y va a ser entre agosto y septiembre de 2022, de nuevo, dependiendo de las fechas de postulación. En esta sección vamos a hablar de los rubros a cubrir. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta y que a veces solo pensamos que en términos de gastos cuando vamos a hacer el viaje y a irnos a la universidad de destino. Pero este no es el caso. Entonces, vamos a tener gastos de la postulación que tengo que asumir para la postulación con Uniandes. En estos incluimos el examen de idioma. El resto de documentos que ustedes necesitan para hacer su postulación a la Universidad de los Andes, que es lo que yo he venido explicando en esta charla, pues no son documentos en los que ustedes tengan que invertir dinero. El único que es este documento es el examen de idioma. De nuevo, solo si lo necesitan, dependiendo de las universidades, como ya lo hemos explicado, pero es algo que ustedes deben incluir dentro de los rubros a cubrir para su postulación con Uniandes. Durante la postulación a la universidad de destino, si ustedes fueron preseleccionados, pues podemos incluir certificados de notas, traducciones, seguro médico y de viaje internacional, que es obligatorio que todos tengan, pero podemos tener diferencias dependiendo de la universidad o de la embajada. Otras certificaciones que les pueden solicitar para la postulación a la universidad de destino o la solicitud de visado estudiantil, como certificado de matrícula para la embajada, certificado de autorización para intercambio internacional o cualquier otro certificado o documento que deban pedir. Y apostillas. Hay algunas universidades que nos solicitan que los documentos tengan apostillas. Durante el intercambio, pues vamos a tener el pago de la matrícula en Uniandes, que es el 10% del valor total del semestre, y o pago en la universidad de destino. En este momento, pues nosotros tenemos en nuestro publisher
una sección que habla del pago de matrícula y allí ustedes van a verificar cuál de los dos casos. La mayoría de universidades que nosotros tenemos en este momento ofertadas son del primer caso, en el que ustedes pagan el 10% del valor total del semestre. Em, pero quisiera ahondar un poco más en este pago de matrícula, porque nos parece importante que ustedes puedan planear esto con sus familias si dependen de apoyo económico o algún otro apoyo económico. ¿Cómo funciona el pago de matrícula en Uniandes? Al llegar el periodo de pago de tu matrícula, tienes dos caminos. Uno, si ya recibiste y tienes en tus manos tu visa estudiantil y tu carta de admisión, debes cancelar el monto establecido para tu programa de movilidad. Para esto es necesario generar el recibo de pago haciendo clic en matrícula parcial, convenio internacional y solamente vamos a pagar el 10% de la matrícula. Adicionalmente, deben inscribir la materia correspondiente al programa de movilidad. Esta materia permitirá registrar en Banner la realización del intercambio académico por medio de la universidad. Esta es la única materia que ustedes deberán tener registrada durante su intercambio en Banner y el código de la materia es INTL. Va a depender del nivel, va a depender de unas cosas, pero el código que ustedes van a escribir es INTL. Si al momento de hacer el pago de la matrícula, como preseleccionados, ustedes todavía no han recibido su visa o su carta de admisión, lo que nosotros les recomendamos es tener un plan B. En este caso, pueden pagar la matrícula completa, media o cuarto de matrícula. Esto lo van a decidir dependiendo de si no llegara a salir el intercambio, por ejemplo, no los aceptan o no les dan la visa de estudios, ¿qué harían ustedes? Entonces, si ustedes de no hacer el intercambio harían un semestre completo en Uniandes, pues hacen un pago completo de la matrícula en Uniandes. Y si harían media matrícula, pagan media matrícula. Si harían un cuarto de matrícula, pagan un cuarto de matrícula. Deben inscribir las asignaturas como si ustedes no fueran a hacer la movilidad y adicional inscribir la asignatura de movilidad y luego hacer, pues cuando ya tengan certeza del viaje, es decir, tengan visa y tengan carta de admisión en sus manos, pues van a empezar a hacer el proceso de devolución de matrícula a matrículas Uniandes. Este es un proceso que no se hace de manera inmediata, entonces es necesario que tengan en cuenta que se puede demorar unas semanas. Esto que acabo de explicar, yo sé que puede sonar un poco complicado, yo sé que puede sonar un poco confuso, pero es necesario que ustedes lo tengan en cuenta si llegan a ser preseleccionados, para que lo puedan hablar de manera detallada con sus familias y o con sus acudientes. Gastos administrativos para postulación en la universidad de destino, visa y cualquier caso que lo requiera. Gastos de manutención también van a tener que incluirlos dentro de los gastos durante el intercambio, como tiquetes aéreos, alojamiento, transporte, alimentación, materiales académicos. Gastos de instalación, plan de telefonía, plan de internet, depósito por arriendo, etcétera. Gastos personales de entretenimiento y turismo y pues cualquier otro gasto que no esté descrito anteriormente, así como los generados por el cambio de los tiempos motivados por el estudiante. Bueno, ¿cómo vamos a agendar una reunión con movilidad? Dudas académicas, si tienen dudas académicas, les pedimos que por favor se comuniquen con sus coordinadores académicos. En el portal van a tener un enlace al cual los va a llevar a la lista de coordinadores académicos de todos los programas de pregrado de la Universidad de los Andes, con sus correos de contacto. Entonces, si ustedes no conocen quién es su coordinador académico, por allí van a poder conocerlo y contactarlo. ¿Qué son dudas académicas? Si ustedes tienen dudas sobre homologaciones, sobre las materias, sobre las universidades, si me debo o no debo ir a, a esta universidad, ¿qué me recomiendas? ¿Qué universidades me recomiendan? Todas esas dudas con el coordinador académico. Dudas administrativas. Si ustedes tienen dudas sobre el examen de idiomas, sobre la información del fact sheet, sobre inconvenientes con la plataforma, pues se pueden comunicar con nosotros. Y van a tener 3 medios de comunicación. El primero,
Vamos a tener unas reuniones virtuales con grupos de hasta máximo 10 estudiantes. Estas reuniones van a tener una duración de 45 minutos. Estas reuniones, si son virtuales, van a tener hasta 10 estudiantes y si son presenciales, van a tener hasta 5 estudiantes. Las pueden programar a través del portal. Ustedes ingresan al portal en la sección Inicio, bajan a la última sección, bajan y allí van a encontrar estos mismos iconos. Le dan clic al calendario y ese calendario los lleva a nuestra página de bookings. También van a poder contactarse a través del correo electrónico. Nuestro correo electrónico es oiaoutgoing@unidades.edu.co y lo ideal es que nos indiquen que tienen una duda sobre la convocatoria 2023-10. También vamos a tener el chat para resolver dudas que nos encuentran como oiaoutgoing@unidades.edu.co. Si ustedes tienen una duda a través del chat, se les va a responder hasta, o sea, la respuesta más bien va a llegar hasta con un día hábil de que ustedes hicieron la pregunta. Para dar respuesta al correo nos podemos tardar hasta 3 días hábiles para dar respuesta a través de estos dos canales de comunicación. La comunicación a través de las reuniones que tenemos programadas en Bookings pues son en vivo, entonces pues la respuesta sería inmediata, pero si en ese momento no tenemos la respuesta y tenemos que hacer pues otro tipo de consultas, se puede demorar un poco más. Bueno, en este momento vamos a tener acceso a las preguntas y respuestas. Entonces, pueden escanear este código o pueden escanear o pueden ir a la página pigeonhole.at y ingresar este password. En cualquiera de los dos casos van a poder ingresar a la sección de preguntas y respuestas. Estas preguntas pues van a tener unas... un momento. Un segundo. Vamos a dejar esta pantalla por unos minutos, mientras que nos empiezan a llegar todas las preguntas, mientras que todos los estudiantes, en este momento tenemos más de 150 personas conectadas, entonces mientras que todos los estudiantes pueden ingresar a la plataforma a hacer las preguntas que tengan. Recuerden que pues pueden votar, o sea, si una pregunta ya está hecha, eh, pueden votar por las preguntas que ustedes quieren que más se respondan. Entonces, si ustedes ven que ya se hizo y quieren que se responda, pues pueden votar por esa pregunta en vez de hacer una pregunta nueva. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces vamos a cambiar de pantalla. Y en este momento todos deberían tener acceso a la visualización de... perfecto. De nuevo, si ustedes tienen dudas, pueden ingresar a este link y en ese link hacer sus preguntas si es que todavía no han ingresado. Entonces, vamos a responder la pregunta que tiene más votos. Hasta el momento, con 9 votos, Gabriela nos pregunta, si tengo Global Education y esta red paga mi semestre, ¿cómo funciona el pago del intercambio? Entonces, aquí lo que te vamos a recomendar, Gabriela, tal vez lo omití cuando estaba hablando como del pago de la matrícula, es
si ustedes tienen algún tipo de seguro como Global Education o cualquier otro, o si tienen algún apoyo de tipo económico, como alguna beca o algún tipo de crédito, la recomendación es que se comuniquen directamente con las personas que, representantes del seguro, del crédito o del apoyo económico, o que se comuniquen con matrículas de Uniandes. ¿Por qué? Para nosotros la matrícula es transparente. Nosotros no participamos como tal en el engranaje del pago de la matrícula o de las devoluciones. Todo esto se hace o pues se debería, lo hacen los estudiantes a través de los representantes que tienen dentro de el seguro o las personas que les han dado toda la información o directamente con matrículas. ¿Vale? La voy a marcar como respondida, pero si alguno tiene algún comentario, lo puede poner ahí debajo y lo revisaremos. Si tengo tres opciones de universidades, debo entregar tres cartas de motivación. ¿En qué idioma debe ser? Perfecto. Entonces, yo vi que ahí pusiste sui juris, pero voy a responderle para los tres formularios. Entonces, para el primer formulario, que se llama bilaterales, SINDA y Magallanes Smile, si tienes las tres opciones de universidades, solo debes hacer una carta de motivación para ese formulario con esas tres opciones. ¿Listo? Esa carta de motivación pues debe responder a los criterios que tiene la nueva guía de la carta de motivación o la carta de intención que tenemos publicado en nuestro portal, ¿vale? Entonces, si ustedes ya se presentaron y ya tenían una carta hecha, les pedimos por favor que revisen esta nueva guía porque hemos cambiado las instrucciones, los requisitos y el formato, ¿vale? Ahora, si ustedes se van a presentar a la red GE3 o a la red Sui Juris, tienen que hacer una carta de motivación diferente a la que hicieron para las otras tres opciones. Y la única diferencia es que en esta carta deben hablar de por qué les interesa hacer un intercambio académico a la red G3 o a la red Sui Juris según corresponda. ¿Cómo es la inscripción de créditos en la universidad de llegada si es que nos selecciona? Ok, esto ya dependerá de el proceso que tenga la universidad de destino. Hay diferentes procesos, así como hay universidades de destino. Entonces, hay algunas que te van a pedir que hagas un documento en donde el documento se llama acuerdo académico o learning agreement. Este documento, hay algunas universidades que te van a decir, si usted escribe una materia acá, esa es la materia que usted va a ver durante su intercambio. Hay otras que dicen, no, así usted haga un acuerdo académico o un learning agreement, la oferta final va a ser cuando usted haga el proceso de registro, que es muy similar a cómo se hace acá en Uniandes, que ustedes tienen, digamos, como unas fechas antes del inicio del semestre para realizar el registro, lo hacen a través de un sistema, pues va a depender básicamente de la universidad. El tema del número de créditos también va a depender de la universidad. Entonces, hay universidades que van a ser muy específicas en cuanto a los mínimo de créditos y el máximo de créditos que ustedes pueden ver durante su intercambio. Hay otras universidades o países más bien en el que el número de créditos también depende del estatus de visa que ustedes tienen. Entonces, si ustedes desean mantener el estatus de visa de estudiante, es obligatorio que ustedes tengan como mínimo un número de créditos o cierta intensidad horaria. Entonces, eso va a depender mucho de las universidades, pero esta pregunta en específico es un tema que revisamos directamente con los estudiantes cuando ya son preseleccionados. ¿Listo? Y también los podemos orientar cuando ya son preseleccionados. Listo. ¿Qué sucede si quiero aplicar a una universidad que me exige certificado IELTS o TOEFL, pero no he hecho el examen antes de la convocatoria? ¿Saben si se puede hacer de aquí a abril? Pues yo lo que te recomendaría es que lo hagas ya, que te pongas en eso de una vez,
porque vas a necesitar ese examen, ya sea IELTS o TOEFL, para antes, o sea, el resultado del examen lo vas a necesitar antes del cierre de la convocatoria, que es el 27 de abril a las 10 de la mañana. Entonces, el 27 de abril de 2022 a las 10 de la mañana, tú ya deberías tener ese examen en tus manos, pues no solo en tus manos, sino en el formulario entregado. Entonces, mi recomendación es que si eso es lo que tú necesitas, que te pongas a trabajar en ello desde ya. En este momento, si tú lo haces desde esta semana, no vas a tener inconveniente. Es decir, si programas para, no sé, las próximas fechas que tiene disponible IELTS y TOEFL. Adicionalmente, el TOEFL tiene dos versiones. Tiene una versión Home Edition y tiene una versión que la haces directamente en los centros de testeo. Entonces, en cualquiera de las dos vas a tener bastantes oportunidades de presentar tu examen a tiempo. No es posible que antes del cierre de la convocatoria tú nos digas es que todavía no tengo el examen o todavía no me han llegado los resultados. En ese caso, no hay nada que podamos hacer, no podemos modificar las reglas porque estaríamos incumpliendo con la promesa de valor que le hacemos a los demás estudiantes. Entonces, si ustedes necesitan en este momento y han identificado que en este momento necesitan IELTS o TOEFL, la recomendación es que lo hagan o que se pongan en esa tarea de una vez. Listo. Gregorio nos pregunta, si tengo que hacer el examen de idioma y no alcanza a llegar el resultado, ¿no puedo aplicar para el intercambio? En este caso, no. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar de la anterior pregunta. Pero la buena noticia es que todavía estás a tiempo. Entonces, mi recomendación es que desde hoy ustedes investiguen, revisen cuáles son las fechas, cuánto se demoran en entregar el examen y si lo hacen desde hoy y se lo hacen para las próximas fechas, no tendrán inconveniente. Si ustedes esperan a hacer esta diligencia más tarde o en abril, tal vez ya es muy tarde. Listo. ¿Existe algún tipo de beca o scholarship para llevar a cabo el intercambio? Esta convocatoria no incluye ningún tipo de beca, ayuda económica parcial o completa o algún tipo de scholarship. Em, Nosotros tenemos unas convocatorias diferentes si, pues, por ejemplo, el estudiante requiere un tipo de beca. Tenemos un programa que se llama Líderes del Mañana. Estamos en revisión de ese programa, pero es un programa que tiene ayudas económicas para los estudiantes que desean realizar el intercambio. Este intercambio se realiza únicamente con el TEC de Monterrey. Eh, Hay algunas becas a las que los estudiantes pueden acceder, pero no dependen de nosotros, dependen directamente de instituciones gubernamentales o instituciones educativas y depende también de lo que ellos ofrezcan o no. Pero estas becas únicamente no las van a ofrecer ya cuando los estudiantes son preseleccionados y de nuevo no dependen de nosotros. Como no dependen de nosotros, no nos gusta prometer algo que no depende de nosotros. Entonces, esta convocatoria no incluye eso, pero si nosotros conocemos cuando ya eres preseleccionado que hay algún tipo de ayuda que tú puedes utilizar, pues te la informaremos en el debido tiempo. La universidad nos asesora en temas de hospedaje y búsqueda de este tipo de cosas. Por lo general, el tema del hospedaje lo realiza directamente la universidad de destino. Ellas son quienes en realidad conocen un poco más este tipo de temas y quienes te pueden recomendar ciertos hospedajes o ciertos lugares o que en definitiva te pueden decir es más fácil hacer esto, es más fácil hacer aquello. Este tipo de temas los tenemos ya cuando los estudiantes son preseleccionados y tienen, pues, digamos, comunicación directa con las universidades de destino. Sin embargo, si te interesa, puedes revisar si incluyen este tipo de información en el fact sheet o en la página web de estudiantes internacionales para que te puedas dar una idea de qué ofrece la universidad y definitivamente qué no ofrece la universidad de destino. ¿Vale? Bueno. ¿Podrían valer los 10 niveles de inglés como certificado de requisito de idioma? Depende. Entonces,
Sí, pero únicamente en los casos 3 y 4 que había explicado anteriormente. ¿Listo? Entonces, voy a cambiar un momentito de pantalla. Voy a mostrarles la guía de requisito de idioma a la que ustedes también tienen acceso cuando esta es la guía de requisito de idioma a la que ustedes tienen acceso. Acá ustedes tienen el tiempo estimado de entrega de los resultados. Este lo tienen acceso desde el portal de la convocatoria. También están las preguntas, está todo. Y aquí ustedes dicen, necesito anexar un certificado de idioma a mi postulación. ¿Tomaré clases en español? No. Si van a tomar clases en inglés, en francés, en alemán, en otro idioma, sí. Y acá tenemos los diferentes casos de inglés. Entonces, este es el caso número 1, este es el caso número 2, este es el caso número 3 y este es el caso número 4. Entonces, si te das cuenta, para el caso número 3 y número 4 de inglés, tenemos en este caso, es obligatorio anexar a tu postulación el certificado de notas en donde conste que cursaste y aprobaste el nivel 10 de inglés en Uniandes o que aprobaste el requisito de idioma. Y para el caso número 4 tenemos lo mismo. En este caso es obligatorio anexar a tu postulación el certificado de notas en donde conste que cursaste y aprobaste el nivel 10 de inglés en Uniandes o que aprobaste el requisito de idioma, pero solo si la universidad no me pide un examen, pero me pide tener un nivel adecuado para tomar las clases, o la universidad no me pide un examen y especifica un nivel, pero voy a tomar clases en inglés. Entonces, si la universidad en la que universidad o universidades en las que tú estás interesado se encuentran en el tercero y cuarto caso, pues te podemos aceptar el certificado de notas con los 10 niveles de inglés cursados y aprobados. Si definitivamente la universidad te está exigiendo un examen diferente o algo distinto, o sea, te pide un TOEFL, te pide algo distinto, pues no podemos aceptarlo. ¿Listo? Existen intercambios totalmente cubiertos por la universidad. Acá creo que te refieres a si tenemos como un programa que te cubra todos los gastos que nosotros estábamos haciendo referencia en esta presentación. Tenemos, pero es otra convocatoria. Esta no es esa convocatoria. La convocatoria que les estaba comentando, que es Líderes del Mañana, que en este momento está en revisión, no se ha promocionado desde la pandemia. Pero esa es la convocatoria, digamos, que puede cubrir por completo los gastos del intercambio. Australia no estará disponible para 2023-10. Tenemos algunos países como Australia, Nueva Zelanda, Japón, en los que estamos revisando directamente con las universidades si es posible ofertarse. Como ustedes conocerán, estos países y otros en este listado, pues han tenido unas reglas de migración para estudiantes pues muy fuertes y han cerrado sus fronteras y han tenido como unas reglas muy específicas y muy fuertes en términos de migración. Entonces, estamos revisando esos casos para saber o conocer si podemos ofertar o no esas universidades. No podemos prometer, en definitiva, que esas universidades en efecto se van a ofertar, porque no depende de nosotros, sino que depende de lo que digan los gobiernos y las universidades de destino directamente. Em, lo vamos a revisar, no te puedo asegurar nada, pero te recomiendo que estés revisando el publisher de la convocatoria en donde buscas las universidades para que puedas pues consultar si eventualmente se ofertan o no. Esa es una excelente pregunta, Lorenza, me encanta. ¿Puedo irme de intercambio solo 6 meses o podría ser un año? Entonces, tú te puedes postular para irte 2 veces de intercambio. Lo que no puedes hacer es
que a través de una sola postulación hagas un año de intercambio. A menos que sean algunas de las universidades que tenemos marcadas en el publisher de la convocatoria, entre ellas Durham, en la cual ustedes solamente, o sea, por exigencia de la universidad, se deben ir un año de intercambio y no 6 meses. Entonces, para recapitular, esta convocatoria es para irse de intercambio en el 2023 días, es decir, durante únicamente ese semestre. 2023 días, primavera del 2023. Si ustedes quieren irse en 2023 10 y 2023-20, tendrían que postularse a las dos convocatorias, a 2023 10 y a 2023-20. Y depender, recuerden que no solamente por postularse, ustedes pues tienen acceso ustedes de una vez quedan preseleccionados, ¿cierto? Entonces, tienen que tener en cuenta que pueden ser o no preseleccionados en esas dos convocatorias. O se pueden postular a alguna de las universidades que tiene intercambio por un año, que es por obligación que ustedes se tienen que ir por un año. Y en este caso, pues sí, sí se podría que te fueras por un año. Si soy becada, ¿puede ser el intercambio y mi beca aplicaría para el semestre de intercambio? Esta pregunta es muy interesante y también tiene que ver con lo que había explicado en la pregunta, en preguntas anteriores sobre el seguro o los apoyos económicos. Entonces, voy a responder partes de la pregunta. Si soy becada, ¿puedo hacer el intercambio? Claro que sí, tú puedes hacer el intercambio, pero debes revisar directamente con los que te becaron si esa beca te cubre el intercambio o no, o qué podrías hacer en ese caso. Eso ya depende de ellos y digamos, las condiciones que tenga tu beca. Entonces, te recomiendo revisarla directamente con ellos. Con nosotros no hay ningún inconveniente, porque el término de que tú seas becada no va a tener ninguna restricción para nosotros, ¿vale? Lo único es que yo te recomiendo que revises muy bien el tema de fondos para hacer el pago de matrícula, para todo el tema de manutención, para todo esto que debes tener muy en cuenta si eres becada. ¿Listo? Bueno, se puede empezar el proceso de aplicación sin tener un examen de inglés y hacer el examen después de haber empezado el proceso. No, porque ustedes tienen que tener ese requisito cuando se postulan con Uniandes. Por eso he sido muy específica en que ustedes deben tener los resultados de su certificado si es que ustedes deben pues, aportarlos a la postulación, deben tenerlos antes del 27 de abril a las 10 de la mañana. Entonces, eh, es un requisito que nosotros tenemos para que ustedes se puedan postular. Si ustedes no cumplen con ese requisito, por ejemplo, te postulas a una universidad que te pide un IELTS con un 6.5, pero tú no te postulas con eso, pues nosotros automáticamente no vamos a tener en cuenta esa universidad dentro de tu postulación. Súper importante. El publisher donde están las universidades está bloqueado. Estaba bloqueado. Sin embargo, ya lo arreglamos. Entonces, les pido por favor que revisen de nuevo el publisher de las universidades y un tip súper básico que tal vez a nosotros se nos ha olvidado ponerlo en distintos lugares. Por favor, por favor, solo utilicen Google Chrome para acceder a el publisher de las universidades, en especial si tienen problemas para abrir los PDFs de los fact sheets. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes que ingresan con otros navegadores y nos dicen que les apareció un mensaje en donde dice que la carga está bloqueada o que el PDF como tal está bloqueado. Entonces, por favor, utilicen Google Chrome para acceder a este publisher y ya debe estar desbloqueado. ¿Existe algún tipo de apoyo económico o crédito por parte de Uniandes que podamos solicitar para cubrir algunos gastos del intercambio? Por nuestra parte no existe. Entonces, pues
Desde la convocatoria o desde los términos que nosotros tenemos, pues no tenemos ningún tipo de apoyo económico o crédito. ¿Listo? ¿Cómo sé cuántos cupos disponibles hay en cada universidad? Esta es una información que no vamos a dar en esta convocatoria debido a la incertidumbre que todavía tenemos a raíz de la pandemia. Entonces, em, digamos que estos temas o la incertidumbre que tenemos a raíz de la pandemia, pues puede interferir o puede modificar el número de cupos que nosotros tenemos disponible para la convocatoria 2023-10. Entonces, como puede ser modificado, no lo vamos a publicar. ¿Listo? Sin embargo, si la universidad pues está promocionada, como mínimo, sabemos que debe tener un cupo. Eso es como lo mínimo o digamos como la regla general. Si tengo un doble programa, yo puedo hacer el intercambio y meter créditos de los dos programas o se puede con uno de los dos. También es una excelente pregunta, porque no depende de nosotros. Depende de muchos factores. Entonces, el primero de ellos es, ustedes se postulan con nosotros a través de uno de los dos programas, ¿cierto? Es decir, pongamos como ejemplo, ustedes se postulan a diseño. Ustedes cursan diseño y arquitectura, un ejemplo. Pero ustedes se postulan a la primera opción con diseño, a la segunda con arquitectura y a la tercera con diseño. Resulta que ustedes quedaron preseleccionados en su primera opción, es decir, la opción a la que se presentaron por diseño. Para nosotros, ustedes serán estudiantes de diseño y para la Universidad Destino los presentaremos como estudiantes de diseño. Va a depender de la Universidad de Destino, de la flexibilidad académica o locativa de la Universidad de Destino si les permite o no ver materias de otras facultades. En algunos casos no es posible físicamente porque las facultades quedan muy lejos o quedan en ciudades, inclusive en ciudades diferentes. Entonces es físicamente imposible que ustedes puedan ver materias de dos facultades al mismo tiempo. Y en otras, pues depende básicamente de la flexibilidad académica que tenga la universidad. La Universidad de los Andes es muy flexible en términos académicos, les permite escoger de diferentes facultades, materias de diferentes facultades, pero eso no quiere decir que esa sea la regla en las demás universidades de destino. Hay universidades que pueden ser muy em, rígidas en este aspecto, entonces eso va a depender mucho de la universidad de destino. Si es posible compartir las diapositivas, ¿dónde las podemos encontrar? Entonces, no vas a encontrar las diapositivas, pero vas a encontrar la grabación de la charla, esta misma grabación, a partir del 9 de marzo en nuestro portal web. Y definitivamente, si te quedaron más dudas, pues puedes ingresar a la siguiente charla que tenemos programada para el 17 de marzo. Es esta misma charla. Y si pues tienes dudas más específicas, pues si quisieras repetir la charla, puedes ver o la grabación a partir del 9 de marzo o te puedes inscribir en la charla que vamos a tener el 17 de marzo. Pero si ya pues viste la charla y tienes dudas más específicas que requieres que sean respondidas con con uno de nosotros, te puedes inscribir a a través de nuestro Booking a las asesorías para intercambios que tenemos, o por correo electrónico o por Teams. No me queda muy claro dónde podemos encontrar las, no me queda muy claro dónde podemos encontrar los fact sheets de las universidades. Entonces, los fact sheets de las universidades, voy a ingresar a la página web, voy a ingresar al portal de la convocatoria.
Entonces, ustedes ingresan a nuestra página web internacionalización.uniandes.edu.co. Aquí ustedes van a ver este banner, que es el banner de la convocatoria de intercambios internacionales pregrado 2023-10. Dan clic en más información y los va a llevar a el portal de la convocatoria. Está un poco pequeño. Entonces, en el portal de la convocatoria ustedes van a ver diferentes pestañas, van a ver la pestaña de inicio, entonces ustedes van a leer el objetivo, las responsabilidades que ustedes tienen como estudiante, los rubros, la explicación del pago de la matrícula, el proceso de selección de los candidatos, lo vamos a tener dentro de cada una de las pestañas que tenemos en esta convocatoria. La grabación de la charla de intercambios la van a poder encontrar acá a partir del 9 de marzo o si quieren inscribirse a la siguiente charla, se pueden inscribir a través de este enlace también. Estos términos para tener en cuenta y a través de esta sección ustedes pueden hacer la reserva con nosotros. Van a tener el intercambio, la explicación de los intercambios de pregrado, de convenios bilaterales, SINDA y Magallanes, convenios tipo SMILE. Aquí van a bajar. Entonces, estoy acá, intercambio de pregrado. Bajamos en la página, leemos absolutamente toda la información y en la última sección, listado de universidades, vamos a encontrar, ya está publicado el listado de universidades, lo pueden consultar dando clic en el siguiente enlace. Vamos a dar clic en ese enlace. Y los va a llevar a este portal. Entonces, en este portal, por favor, hagan el filtro por país. Muy importante que hagan el filtro por el programa académico. Es muy importante que tengan en cuenta que ustedes, si se van a postular, o sea, si hacen la búsqueda, pues se tienen que postular a las instituciones que tengan habilitadas el programa en Uniandes por el cual ustedes están postulando y que este programa lo deben tener formalizado en banner. Súper importante. Acá hacen la búsqueda y aquí me van a aparecer a mí las universidades. Entonces digamos que ingreso a esta universidad y aquí voy a tener acceso al fact sheet de la universidad. Bueno, entonces, ya se nos acabó el tiempo, nos extendimos bastante, entonces se nos acabó el tiempo para responder preguntas. Si ustedes, por favor, tienen más preguntas, ya saben dónde las pueden consultar. Nos pueden hacer la pregunta a través de correo, nos pueden hacer la pregunta a través de nuestro chat o nos pueden hacer la pregunta a través de las asesorías que vamos a tener habilitadas. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia a esta charla. Esperamos que todos ustedes pues se postulen correctamente, que cumplan los requisitos, que no lo dejen todo para última hora. Y nada, estamos atentos a resolver las dudas que tengan. Hasta luego.